Cápsula de entrevista. Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en contexto salud. Hola, mi nombre es Carolina Vargas, soy psicóloga de la Unidad de Género y Unidad de Salud Mental de la Seremia de Salud de la Región Metropolitana. Estoy aquí junto a José Luis San Martín, él es trabajador social y colega de labores en la Unidad de Salud Mental. Juntos participamos en la Mesa Regional Intersectorial de Género y Salud y hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a Leonel Catoni, que es psicólogo comunitario, coordinador del área de salud de OTD y activista trans, y también darle la bienvenida a Marcelo, que él es médico del área infanto-juvenil y de urgencias e integrante de Disidencias en Red. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, para partir, ¿no es cierto?, en contexto con respecto a la temática que nos une en esta cápsula, queríamos preguntarles primero cuál es el origen de este hito, ¿no es cierto?, que nosotros estamos aludiendo ahora. Es decir, ¿cuál es en este caso por qué se instaura el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia? ¿Quién quiere partir? Cualquiera. Marcelo, ¿quieres partir tú? Sí, ya. Bueno, el 17 de mayo se conmemora este día porque en 1990 la OMS decide hacer esta jugada, básicamente, de suprimir como condición de enfermedad mental lo que en ese entonces se llamaba comportamiento homosexual. ¿Ya? A raíz de ahí nace como esa fecha del Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia. Ahora, sin embargo, claro, parece como un triunfo, pero también creo que es una fecha en que se tiene que sí o sí hacer una revisión de lo que pasó antes de ese hito y lo que viene después y lo que nos falta por construir. Y en ese sentido, como ir más hacia atrás del 1990 y dar a entender que siempre los cambios como de la academia o de las instituciones van motivados por cambios sociales, cambios de las comunidades. ¿Ya? Y eso se remonta ya a la década del 60 o del 70 con las primeras protestas, en el fondo, de reivindicación del movimiento LGBT, sobre todas las opresiones, principalmente las policiales en ese entonces. A mí me gustaría complementar también que si bien en 1990 se sacó la homosexualidad, digamos, de los diagnósticos de la OMS, digamos, hasta 2 años atrás todavía estaba en la OMS y todavía lamentablemente está en el DSM, que son manuales diagnósticos, el tema trans como una patología, principalmente como una patología psiquiátrica. De hecho, los manuales tendieron a sacar la homosexualidad e incorporar las identidades trans como una patología psiquiátrica. Entonces ahí también hay toda una lucha detrás que todavía está en proceso respecto a esa letra específica de LGTB. Genial. Rescatar, disculpa Marcelo, esta parte como de la historia que ustedes mencionan, ¿cómo creen que ha ido evolucionando desde el 90 cuando surge este hito hasta la actualidad? ¿Cómo lo ven? Mira, la verdad es que yo lo veo un poco lento, ¿ya? Igual entendiendo un contexto que existe un proceso como despatologizante, pero también antes hubo un proceso patologizante y eso viene desde hace más de un siglo, entonces igual eso deja su marca. ¿Ya? Ahora, el proceso, como dije, se ha dado lento, se ha dado paso a paso, igual entender que la salud como entidad siempre es opresión y en la medida que va despatologizando también va patologizando, como lo mencionaba Leonel. Sacamos entonces la homosexualidad, pero dejamos entonces la transexualidad hasta hace pocos años. Creo que es algo que hay que visibilizar, el logro que se hizo en esa fecha, como en este avance en materias de derechos, pero todavía entender que hay una violencia institucional y social, que si lo sumamos obviamente a los crímenes de odio que hoy en día existen, claramente nos da señales de que estamos en un sistema que rechaza la diversidad. Entonces, queda mucho por hacer, de todas formas.
Sí, coincido con Marcelo porque la verdad es que hay un gran trabajo por delante y hay todavía muchas violencias en la actualidad contra la población LGTBI. Hay que pensar, digamos, que antes de que existiera eso, y lamentablemente hasta actualmente todavía existen terapias de conversión. Ya, yo me acuerdo hace como unos 3 años que todavía en Chile habían, digamos, terapias de conversión en en algunos centros específicos. Y eso es, digamos, una violencia estructural que deja su marca y yo creo que hasta el día de hoy deja su marca en la comunidad trans, por ejemplo, que muchas veces cuando una persona trans pide una atención de salud, directamente da lo mismo la necesidad que tenga, se deriva o a VIH o a salud mental. Entonces no se ve cuál es la demanda, si es que la persona necesitaba, no sé, una vacuna, estaba en contexto de pandemia, si es que necesitaba, digamos, una terapia de reemplazo hormonal, que es algo mucho más específico de la comunidad, sino que simplemente se pasa todavía por ese, digamos, tutelaje de la salud mental en cuanto a lo trans. Y eso hasta el día de hoy, digamos, es algo que se lucha incluso en los manuales internacionales con referencia en la materia, todavía está eh, plasmado de alguna manera y incluso en la política pública de Chile todavía no ha avanzado hacia, digamos, las prestaciones específicas, hacia la cobertura, hacia el financiamiento. Y yo creo que también es porque hay una brecha de formación en las carreras ligadas a la salud. Entonces, muchas veces no es que los funcionarios tengan, digamos, un dolo cuando tienen que atender a una persona de la comunidad, sino que muchas veces la formación en el área de la salud y también en las ciencias sociales está ligada a atender a una persona que no es LGTB, es decir, una persona que es cisgénero, que no es trans y que es heterosexual. Entonces, cuando en las consultas, digamos, sale esa norma, ahí se dan las violencias muchas veces por esta falta de conocimiento y también a veces por también algunos prejuicios que todavía existen y también porque todavía tampoco se ha incorporado mucho el enfoque de derechos humanos en todo el tema de salud. Y también agregar ahí como a nivel más de clasificación como diagnóstico, a pesar de que se han hecho cambios, por ejemplo, hoy día todavía se mantiene, o lo que se visibiliza más es este diagnóstico de la disforia de género, que habla de este como malestar o incomodidad que va asociado a, muy entre comillas, la verdad es que odio ese término, pero la incongruencia entre tu sexo asignado al nacer y tu identidad, en el fondo. Y aún así ese diagnóstico tiene críticas o la comunidad exige como ir un paso más allá, porque en el fondo se hace el foco en lo individual, cuando esto es algo sistemático, es algo social. La incomodidad no viene por el quién soy yo, sino por el cómo los demás me aceptan. Claro, aparte que genera estigmatización sobre el propio cuerpo, como per se, no sé, te ponen un diagnóstico en donde tú te tienes que sentir mal con tu cuerpo, y ahí también muchas veces se generan intervenciones no consensuadas. Entonces podríamos decir que actualmente las personas LGBT más sí viven discriminación en espacios de salud. Sí, de todas formas. Sí, totalmente. De hecho, son discriminaciones yo creo que cruzadas. Por ejemplo, en general, una persona vive como una interseccionalidad respecto como a las discriminaciones que puede vivir en salud. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que un hombre blanco gay vaya a una clínica privada que un hombre racializado, también en este caso gay, por ejemplo, para tener el mismo ejemplo, vaya a un consultorio en una población de Chile y más rural. No va a ser lo mismo y menos aún, por ejemplo, si va una mujer trans, migrante, no heterosexual, trabajadora sexual, a un consultorio. Como que las violencias se van replicando y se van sumando dentro de lo que vivimos en el contexto social. De hecho, la población trans en general es una población que no se encuentra inscrita en los centros de atención de salud primaria y que en general no acudimos a los centros de salud, excepto que ya estemos en un riesgo vital.
Sí, en el sentido, y aportando a lo de Leonel, claro, el que dice que no hay discriminación básicamente se está poniendo una venda en los ojos. ¿Ya? La señal más clara de eso es lo último que mencionaba, Leonel, de cómo esta parte de la población decidió migrar del servicio de salud porque no era un espacio seguro. Y yo creo que ahora recién se está formando eso y un poco pega del sistema de salud ganarse de nuevo esa confianza. Ahora, hablando de discriminación, igual es importante como abrir el abanico. De repente se nos viene muy como a la mente la imagen de la ofensa, del grito, de la violencia física o del negarse la atención. Son discriminaciones por efecto, quizás con una carga emocional intensa, pero las hay otras menos intensas y que no necesariamente por eso son menos importantes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando no se respeta el nombre social en la ficha o al pedir exámenes, cuestionamientos respecto a tu transición que se hace por parte del personal, las miradas respecto o preguntas en relación a tu expresión de género, comentarios que se tiran a la ligera y que no solamente frente a un paciente, sino que también por la espalda. Y ejemplos en ese sentido hay montones. Y también las hay como... ¿Cómo, perdón? No, es que quería un poco como reforzar eso que tú estabas comentando, quizás como llevarlo a esta parte súper práctica como tú lo estás haciendo, que en el fondo, como un profesional de salud o como un equipo, ¿no es cierto?, podría efectivamente identificar actitudes o conductas fóbicas en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando muchas veces, como dices tú, claro, no necesariamente están asociadas a actitudes o conductas violentas directamente, sino que de repente, claro, muchas conductas que están normalizadas o que son parte como del hábito de funcionamiento de todos nosotros y que claramente no tenemos conciencia de ellas. Entonces, ¿cómo las logramos identificar? ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? Es difícil eso en verdad. Porque, claro, como contaba, hay muchas discriminaciones que son por efecto, pero también hay otras que son por omisiones, y que parecen ser como algo más individual, pero también son del sistema, en el sentido de que hoy en día no hay instancias de formación en materia de género, la mayoría de las instancias son voluntarias, ¿ya? Y por otro lado tampoco tenemos un sistema como con un programa nacional, con recursos públicos destinados hacia las diversidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo identificarlo? Lo difícil es que, lo mismo que mencionabas tú, como está tan naturalizado que en el fondo requiere un esfuerzo propio de colocarse este lente y para ser capaz de ver estas conductas. Y ese esfuerzo propio es donde un poquito suele ser la piedra tope también. Ahora, pucha, entender que... a ver, lo que se está dando ahora es un cambio de paradigma, ¿ya? Con respecto al género y la identidad de género. Y ante cualquier cambio uno tiene que ser consciente de la posición, en el fondo, de dónde estoy opinando, de cuál es mi vereda, porque al final el que yo logre entender las problemáticas de la comunidad tiene que ver netamente con un tema de respeto y de empatía. Y yo conociendo mi propia posición, entonces se hace mucho más fácil ese ejercicio al escuchar otras realidades sin un juicio, ¿ya? Para eso hay, desde lo concreto, como test de autopercepción o algo así, pero fuera de eso, como te digo, es algo súper difícil de responder. Quizá un poco apelar también a la autorreflexión, pues, a la autocrítica y uno ir viendo efectivamente cómo se está comportando respecto del otro y esa capacidad empática también que uno puede tener ante la condición. Claro. Y bueno, y eso va siempre ligado de la educación. Como decía, las instancias son voluntarias. Esto debería ser actos, parte de las mallas curriculares, básicamente. Y también generar instancias como de visibilización. Deberían levantarse observatorios de conductas fóbicas dentro de establecimientos, que eso tampoco existe mucho. Entonces, ni siquiera los servicios de salud para los propios profesionales o integrantes es un espacio seguro. Yo creo que también tiene que ver como quién me imagino que va, no sé, al mesón cuando me pregunta o quién me imagino que está en el box cuando me consulta. Eso es como muy revelador de a lo mejor cuál es la mirada que uno puede tener de la otra persona. Si yo me imagino que viene un hombre a mi consulta, me imagino que es una persona, digamos, blanca, que es una persona racializada, me imagino que es una persona que tiene recursos, que no tiene recursos, me imagino que es una persona que es heterosexual, o me imaginé que es una persona que no era heterosexual. Me imaginé que es una persona, un hombre o una mujer cisgénero, o me imaginé que era una persona trans. Yo creo que cuando uno
hace ese como ejercicio de imaginarse a mi paciente o a mi paciente en el género que sea, se puede dar cuenta de alguna forma el sistema que está operando ahí. Cuando yo veo que lo que me tiene que operar es como la excepción y no que yo estoy en general como abierto de que mi paciente puede ser muy diverso y puede tener necesidades súper amplias. Y quería también como recalcar lo que mencionaste al principio sobre que de repente, claro, se enfoca mucho como en el personal de salud, que es importante, obvio, pero entender que como institucionalidad también hay cargos administrativos, hay cargos de seguridad que muchas veces son la primera puerta de entrada de atención a un paciente y marca la diferencia. O sea, se dan a veces dinámicas exclusivas sin siquiera haber llegado al box de atención. Y que son cargos que igual están aún más lejos de tener como exigencia el poder como formarse en materia de género. Concuerdo ahí con Marcelo. De hecho hay varios casos lamentablemente dentro del año pasado donde se vivieron agresiones físicas hacia personas trans por guardias de seguridad. Entonces, bien complejo. De hecho, es tan complejo que, por ejemplo, hay personas trans que han muerto en salas de espera porque de repente el personal no tiene capacitación sobre en qué sala dejar a una persona trans o cómo llamarla y prefieren atenderla. O no sabe cómo operar, por ejemplo, en casos de violencia de género como trata de personas, que también es algo que ocurre. O también, ¿qué pienso cuando pienso en una perspectiva de género? Podría ser otra pregunta interesante como para abrir, digamos, el abanico de esta problematización. Pienso solamente en la violencia hacia la mujer, pensando como en una mujer heterosexual, porque aquí también hay otra violencia. En este caso yo no la encarno propiamente tal, pero también hay mucha violencia a mujeres lesbianas y a mujeres bisexuales. Por ejemplo, los chequeos con matronas, con ginecólogos. En general se tiende a pensar que uno vive en esta normativa y todo lo que salga de esa normativa se tiende a castigar un poco. Qué interesante entonces que las personas que estén escuchando esta entrevista, que la estén viendo, se empiecen a hacer estas preguntas sobre qué es lo que pienso cuando me imagino a mi paciente, como dices tú, Leonel, qué es lo que pienso cuando me dicen enfoque de género, ¿cierto? Muy interesante que se empiece a instalar esta discusión y como decíamos, no solamente con los profesionales de salud. Ahora, pasando un poquito a otro punto, hemos escuchado, averiguando, cuando estábamos estudiando para esta entrevista también, de las acciones afirmativas o enfoque afirmativo en contexto de salud. ¿Qué significa esto? ¿A qué refiere? ¿También te gustaría partir? Sí. Primero son dos cosas que van de la mano, pero son cosas distintas. Por ejemplo, con lo que refiere a una acción afirmativa, es una acción que puede hacer uno que es para aminorar una barrera, ya por ejemplo, una brecha de acceso. Es como la antes mal llamada la discriminación positiva, que al final toda discriminación per se es negativa. Pero ¿qué es lo que hago yo como una acción afirmativa? Por ejemplo, acciones afirmativas son todas las adaptaciones que ha hecho el sistema de salud chileno para, por ejemplo, incorporar a la población de los pueblos originarios o a la población migrante, como poner, digamos, ciertos centros que son más amigables con los pueblos originarios o poner, digamos, algunos carteles en creol en algunos centros. Claro, esos son acciones afirmativas porque yo estoy viendo, digamos, que hay una población que tiene brechas de acceso a la salud y por lo tanto yo para eliminar estas brechas de acceso voy a hacer una acción afirmativa para dejar, digamos, equiparada la cancha, por así decirlo. Entonces eso es como una acción afirmativa. Una acción afirmativa, por ejemplo, dentro de lo trans podría ser preguntar el pronombre y el nombre social a una persona cuando se va a atender para así, digamos, hacer correr la circular 21 que regula eso. Ya, eso es lo que tiene que ver con acciones afirmativas. Cuando nos referimos a enfoque afirmativo, principalmente en lo que respecta a la comunidad LGTBI, nos estamos refiriendo ya a un enfoque más de la atención propiamente tal, que busca, digamos, afirmar la identidad o la orientación sexual de la persona. Ya no cuestionarla, no ponerla en tela de juicio, digamos, sino que ser un digamos, apoyo como profesional
que pueda, digamos, permitirle a la persona que va a consultar en este caso el desarrollo más integral de acuerdo a su propia identidad y de acuerdo a sus propias necesidades. Y un poco agregando a eso también, como quizás para dejar en claro también por qué es más importante todavía, es que el enfoque afirmativo y las terapias afirmativas, además de buscar disminuir la brecha, también buscan aliviar un estrés. ¿Ya? O sea, existe hoy en día un modelo como estrés de minorías, entendiendo a las minorías no como desde un punto de vista cuantitativo, sino como algo como minorización. ¿Ya? Y que lo que viene a hacer es visibilizar el impacto psicológico negativo que tiene como esta reacción de la sociedad frente a las diversidades. Entonces el enfoque afirmativo no solamente es la brecha, como digo, sino también aliviar un padecimiento que se genera producto de constructos sociales, ¿ya? Que parecieran ser como cosas externas, pero de repente también se internalizan. Estamos hablando de que la comunidad suele tener o generar estados de expectación o de autovigilancia, estar reactivo a cualquier situación de posible amenaza, y que después eso ya también en grados mayores puede llevar a un rechazo personal, y eso se traduce finalmente en trastornos de ansiedad, depresión, ideación suicida, etcétera, etcétera. Entonces también es algo terapéutico. En relación también un poco a todos estos temas que han ido saliendo y que hemos ido tocando y que claramente son muy interesantes desde el punto de vista de la atención y desde el enfoque sanitario, ¿dónde recomendarían ustedes, por ejemplo, buscar información para los equipos, como para profundizar en algunos de estos conceptos, quizás una página web, algún manual, algún documento en particular? ¿Qué recomendarían si alguien quiere, en este caso, no sé, profundizar más su conocimiento en el tema? Bueno, hay mucho material, aunque yo siempre pienso que hay que ser bien reflexivo cuando uno analiza el material que encuentra. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra página web que es www.otdchile.org, y ahí si ustedes buscan, pueden encontrar un modelo de acompañamiento afirmativo, que es el modelo que nosotros implementamos en la organización. Y si buscan OT Chile también en YouTube, ahí también hay un video, por ejemplo, de lo que son los conceptos básicos, cuando pensamos, por ejemplo, en la sigla LGTBIQ, o cuando pensamos en las 4 dimensiones de la sexualidad, por ejemplo, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual y el sexo biológico. Súper. También hay otros manuales que fueron generados por el Colegio Médico, manual de género, de formación en género. También está la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, que tiene una norma de atención. Y bueno, por ahí también les podemos facilitar algunos manuales como de prácticas afirmativas, de cómo generar espacios seguros también, etc. Genial. Entonces, toda esta información que ustedes nos vayan a compartir, nosotros también lo vamos a dejar ahí accesible para que las personas que lo estén viendo puedan revisar en más detalle y tengan mayor conocimiento sobre la importancia de visibilizar la discriminación, la patologización, todos estos términos que estuvimos conversando, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Bueno, dicho esto, y ya para ir dando cierre a esta entrevista, que cierto, la idea es que fuera más o menos breve, y que dejara a los equipos con ganas de saber más, ¿cierto? Les queremos agradecer por su participación, por las respuestas que nos dieron a estas preguntas que nosotros nos planteamos. Esperamos que en salud sigamos avanzando para la despatologización y no discriminación de las personas LGBTIQ+. Y queríamos preguntarles si les gustaría dejar como algún último mensaje cortito para los equipos de salud, para las personas en general que estén viendo esta entrevista. ¿Cómo? Que si puedes partir tú, por favor. Sí. Bueno, primero, obviamente agradecer la invitación ahora a la entrevista y como mensaje, pucha, la verdad es que hacer mucho hincapié en que esto es una cosa que requiere un esfuerzo propio,
Obviamente hay falencias estructurales, pero un poco tiene que empezar a ver qué es lo que puede controlar uno. Partiendo por concientizar el problema, dejar de ponerse la venda en los ojos y entender que por mucho tiempo dejamos a parte de la población de lado y que ahora no solo toca asumir, sino que empezar a hacer conductas reparativas, ¿ya? Y tampoco interiorizarse en el problema. En el fondo ya hoy día no basta con no ser homo, trans o bifóbico, sino que hay que ser anti-transfobia o homofobia o bifobia. Gracias, Marcelo. Yo quería mencionar un breve punto que no lo pude mencionar antes, que es que la carencia de políticas públicas. Si bien, digamos, los funcionarios de salud, específicamente, digamos, en salud pública, donde hay más brecha a veces, tienen que, digamos, ojalá podamos sensibilizarles para hacer este ejercicio, digamos, de aminorar esta brecha. También es necesario saber que muchas de estas brechas están dadas por una carencia en políticas públicas, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en Chile todavía no hay una política pública que incorpore las modificaciones corporales que muchas veces requiere la población trans. Ya no hay un programa, por así decirlo, que cubra estas necesidades, que financie estas necesidades, que tenga, digamos, estos profesionales contratados. Y por lo tanto, después de mucho tiempo, digamos, tratando desde muchos gremios profesionales y desde muchas organizaciones de la sociedad civil, específicamente en lo trans, formamos un bloque que se llama Bloque para la Salud Trans, Bloque por la Salud Trans, Bloque, Bloque Trans Bloque de Salud Trans para Chile, perdón. Y el objetivo de ese bloque es que se cree un programa nacional de salud trans. ¿Ya? Así que ahí les animo, digamos, si les interesa más la temática en específico de lo trans, a apoyar la campaña del bloque de salud. Está Salud Trans para Chile en Twitter y en Instagram, porque la idea también es que haya un respaldo también institucional para seguir avanzando en la materia. Perfecto. Marcelo, también si nos dejan las redes de Disidencias en Red. Tengo entendido que tienen página web también. Eso lo vamos a ir. Sí, en Instagram lo pueden encontrar como Disidencias en Red. Y tiene una página de disidenciasenred.cl. Ahí también pueden buscar información. Siempre se está levantando tareas o actividades de visibilización, que es por donde hay que partir un poco para plantear las problemáticas. Genial. Súper. Bueno. Sí, nada, les damos las gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. No, ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este videito también. Gracias. Gracias.